Dios te bendiga, remanente. Espero que Dios bendiga tu vida. Espero que estés agarrando fuerzas en el Señor para sobrellevar, para pasar con gozo en el Señor esta situación que a muchos de nosotros nos ha estado afectando. Y quisiera que siguiéramos analizando lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, la última semana que Jesucristo estuvo aquí en la tierra antes de su crucifixión y resurrección. Hoy es jueves y estamos hablando de lo que pasó un día antes de que Jesucristo fuese clavado en la cruz del Calvario y fuese muerto. Se trata del jueves, el día en que Jesús se preparó a sí mismo y de igual manera preparó a sus discípulos para su muerte. Se trata de Mateo capítulo 26 y vamos a estar analizando qué es lo que pasó en este día. Del versículo 1 al versículo 5 vemos a los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos del pueblo que se reúnen en un complot para asesinar a Jesús. Ellos ya querían, esta gente religiosa ya quería matar a Jesús desde hace mucho tiempo. Sin embargo, se tenía que cumplir el día indicado, señalado, y en el que estaba la voluntad de Dios para que ellos por fin pudieran hacer lo que ellos querían, que era matar a Jesucristo. Del versículo 6 al versículo 13 vemos a esa mujer que derrama un perfume en su cabeza. Y podemos analizar en este pasaje que los discípulos se enojan con esta mujer y le dicen: ¿por qué haces eso? Hubiéramos podido hacer algo mejor con ese perfume, sin embargo tú lo desperdiciaste. Entonces Jesús les interrumpe y aprueba lo que estaba haciendo esa mujer y lo ve con agrado. Jesús mira con agrado esa acción que ella estaba realizando. En el versículo 12 podemos ver, y Jesús dice de la siguiente manera: lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Esto tiene un significado realmente muy grande, ya que esa era la costumbre, ese era lo que ellos tenían por costumbre. Estaba preparando al cuerpo para ser entregado y sacrificado. Ella no sabía, pero el corazón de aquella mujer fue movido por Dios para realizar ese acto simbólico de lo que estaba por acontecer. Del versículo 14 al versículo 16 vemos que Judas vende a Jesús por 30 piezas de plata, que bíblicamente y según el Éxodo capítulo 21 versículo 32 nos dice es el precio de un esclavo. Judas vende a Jesucristo como si fuese un esclavo. Del versículo 17 al versículo 29 podemos ver lo que es el corazón y a lo que quiero y el punto principal que quiero tocar en este pasaje. Se trata de la institución de la Cena del Señor. Jesús aquí les dio a lo que se conocía ya en la tradición judía, la cena pascual, y les da un nuevo significado. El pedazo de pan y la copa de vino representaban su cuerpo que iba a ser sacrificado y su sangre que iba a ser derramada muy pronto. Y de esta forma Jesús constituyó lo que nosotros el día de hoy conocemos como la Cena del Señor. La representación de que por su cuerpo sacrificado y por su sangre derramada fuimos tú y yo salvos. El sacrificio más grande para toda la humanidad. Y ahora lo que Jesús dice en este pasaje es: haced esto en memoria de mí. Debemos seguir practicando esta cena en forma más allá de una liturgia o de una simple costumbre, sino de llevarlo completamente a nuestro corazón. Esto se trata de un recordatorio de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, fue sacrificado por ti y por mí. Y debemos hacer esto hasta que, como lo dice su palabra, hasta que Él regrese. Porque Jesucristo un día ha de regresar. Pero mientras ese día llega,
tal cual como dice su palabra, haced esto en memoria de mí. Del versículo 30 al versículo 34 podemos ver que Jesús anuncia la negación que le iba a dar el apóstol Pedro. Y versículo después vemos a Jesucristo orando en el Getsemaní. Él habló con Dios y le dijo, pase de mí esta copa. Esto realmente podría ser un poco confuso. Muchos piensan que las palabras que dijo Jesús en aquel entonces, si tú quieres, pase de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Muchos lo han atribuido a que significa de que si Dios querría liberar a Jesucristo de sufrir el dolor o de sufrir el sacrificio, iba a estar en la voluntad de Dios hacerlo, pero realmente no es así. Sabes, en el Antiguo Testamento la copa siempre es representada como la ira divina de Dios contra el pecado, y Jesús era quien había de llevar el pecado de muchos, y el pecado de muchos iba a caer sobre él. Este es realmente el significado del que nos da este pasaje, pero y consecuentemente a esto viene lo que es el arresto de Jesús. Jesucristo es arrestado. Los religiosos vienen y se llevan a Jesús. Después de una serie de acontecimientos que no estaremos tocando el día de hoy, porque lo que me quiero enfocar es lo que es el versículo 17 y el versículo 29. Debemos de tener usted y yo bien presentes de que Jesucristo vino aquí al mundo y su regalo más grande, su hecho más grande no fue el hacer milagros, no fue el darle vista a los ciegos, el resucitar a los muertos, el haber expulsado demonios, sino el regalo más grande, su propósito, el propósito principal de su ministerio fue para morir en la cruz del Calvario, fue entregar su cuerpo, fue derramar su sangre por ti y por mí, para que nosotros podamos tener acceso a la gracia. Es tiempo de que nosotros recordemos nuevamente. Es tiempo de que nosotros no dejemos olvidar este bonito acto. No dejemos de recordar que Jesucristo vino al mundo y cargó todos sus pecados el sufrimiento al que la humanidad ya estaba condenado. Ya no tenía que ser así. Ahora Jesucristo iba a llevar el pecado de muchos. Él ahora iba a llevar el pecado de toda la humanidad. Esto es más o menos lo que se vio en aquel día. Y quisiera hacerte quisiera hacerte una pregunta. ¿Realmente aún tienes presente en tu corazón ese día precioso en el que Jesucristo vino a tu vida y sentiste cómo los pecados se despojaban de ti? ¿O es acaso que ya lo olvidaste? Te has perdido en la religión, te has perdido en una liturgia, te has perdido en diferentes tipos de cosas que olvidaste lo más relevante que ha pasado en tu vida. Este día es para que recordemos el sacrificio perfecto del Señor. Y vamos a hacer esto, iglesia amada, vamos a seguir haciendo esto en memoria de nuestro Señor y Salvador hasta el día en que Él venga. Va a haber un día todavía no ha pasado, está a punto de pasar, estamos en principio de dolores, pero va a llegar un día en el que Jesucristo va a regresar por ti y por mí. Mientras tanto debemos seguir teniendo bien presente este regalo que Jesucristo nos ha dado. Así que yo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche te exhorto a que recuerdes este regalo precioso. Ese día era un jueves, un día antes de la Pascua. Jesucristo se prepara a sí mismo y prepara a sus discípulos para su muerte. Fue una escena un tanto triste.
Los discípulos estaban muy tristes. Jesucristo, al momento en el que Él está orando en el Getsemaní, Él mismo lo dice: mi alma está muy triste. Pero fue algo necesario para que tú y yo podamos ser salvos el día de hoy. Dios te bendiga, sigue buscando de la presencia del Señor. Muchas gracias.